Sí, bueno, sí. Aleluya. Qué bendición estar en este lugar esta mañana. Amén. Qué tremenda conferencia hemos tenido. Aleluya. Dios retando de una manera tremenda nuestras vidas. Aleluya. Doy gracias a Dios. Amén. Como siempre, por esta oportunidad que me ha de estar en este lugar. A mi pastor. Amén. Por la confianza que me ha dado a través de los años de poder estar ministrando en cada una de estas conferencias. Qué privilegio, pero también qué responsabilidad, aleluya, poder traer algo, amén, que pueda ayudar, bendecir, retar al pueblo de Dios. Y espero que esta mañana usted pueda ser bendecido, retado a través de esta palabra de Dios, a través de este mensaje esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 15, si trae su Biblia, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15. Uno de los problemas de predicar en el día viernes es cómo esto nos causa algunos problemas a los que predicamos el viernes. Es que ya no encuentra uno que predicar. Ya todo se ha dicho, todo se ha hablado, que lo único que hace falta es que nos vayamos y pongamos en práctica todo lo que hemos escuchado. Aleluya. Dios nos ha bendecido, es una tremenda riqueza escuchar cada sermón, cada enseñanza. Y esta mañana yo quiero predicar un sermón muy práctico, aleluya, que quizá tiene que ver con todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha hablado en unas conferencias como estas, amén, y seguiremos escuchando. Hay un fenómeno que sucede, aleluya, en nuestras vidas, en medio de una conferencia, cuando visitamos un evento como este, o cuando escuchamos, amén, una predicación en algún rally, en algún cosechadores, en algún evento grande, y es el impacto que causa esa palabra en nuestras vidas, donde declaramos: oh, qué tremendo sermón, qué tremenda palabra, aleluya, y empezamos a alabar todos esos sermones, empezamos a alabar toda esa palabra que ha sido hablada, amén, a nuestras vidas, aleluya, como los sermones que hemos estado escuchando a través de estas conferencias. Es algo grande, es algo tremendo lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, amén, qué emoción. Pero realmente la pregunta es: ¿qué es lo que hemos hecho a través de los años, amén, con cada uno de esos sermones cuando hemos regresado a casa? Esa es la pregunta más importante, porque podemos vivir, amén, nuestro cristianismo lleno de emociones solamente. Venir a una conferencia como esta, escuchar estos sermones, oh, qué tremendo sermón, qué emoción, incluso declarar: yo ya quiero regresar a mi casa, a mi iglesia, porque quiero poner en práctica esto. Pero realmente eso ha sucedido. Realmente eso lo hemos llevado a cabo. Hemos recibido mucha instrucción de Dios a través de los años, a través de estos días, pero la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer con toda esa palabra? ¿Qué vamos a hacer con cada uno de estos sermones? Como cristianos acostumbramos a ir a una iglesia, venimos a unas conferencias a recibir, a escuchar de Dios, pero siempre siendo retados a salir de este lugar poniendo en práctica las enseñanzas de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice yo soy cristiano y Él es mi Dios va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. El detalle es que no todos ponen en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios, o simplemente pasan su vida cristiana ignorando, rechazando ciertas enseñanzas, amén, de la palabra de Dios. Las promesas de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. Ahí habrá bendición. Juan capítulo 15 versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. No podemos decir que somos cristianos, que somos hombres de Dios, si no estamos obedeciendo a la voz de Dios, o si lo estamos haciendo a medias. No podemos decir yo soy cristiano de la casa del alfarero, Él es mi pastor, este es mi Dios, si no estamos haciendo lo que Él nos está mandando. Y yo quiero hablarle acerca de esto este día. Oír es bueno, hermano. Estamos aquí para oír.
Eso es bueno, es importante, pero será mucho mejor para nosotros practicar las enseñanzas de Dios. Eso es lo que nos va a cambiar. Eso es lo que nos va a transformar. Hay una historia triste en 1 Samuel 15, versículo 16 en adelante. Samuel y Saúl tienen un encuentro ahí, aleluya, un poco lamentable, triste, sobre todo para Saúl. Dice de esta manera: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hale guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a dejarle ahí esta mañana. Quiero predicar un sermón, amén, de la bendición de la obediencia a Dios. Y quiero ver en primer lugar, aleluya, una realidad. Dios habla. Dios va a hablar a nuestras vidas. Lo ha hecho a través de los años, lo ha hecho a través de estas conferencias y lo seguirá haciendo. Dios habla a nuestras vidas. La palabra de Dios, hermano, y esto, amén, vale la pena mencionarlo. La palabra de Dios siempre estará ligada a un hombre, estará ligada a un ser humano. Aleluya, la palabra de Dios muchas veces va a venir a través de un líder, a través de un pastor, a través de una dirección, aleluya, a nuestras vidas. Usted tiene que tener bien en claro que Dios ya no va a venir personalmente y le va a decir a usted qué tiene que hacer. Amén. Los discípulos del Señor Jesucristo, amén, tuvieron ese privilegio, amén, tan tremendo de caminar con Él, de escuchar, amén, sus instrucciones, amén, de frente, personalmente. Aleluya, pero eso ya no lo tenemos usted y yo. Aleluya, Dios nos va a hablar, Dios nos va a retar a través de predicaciones, a través de su propia palabra. Va a hablar a nuestras vidas vez tras vez. Todo lo que hemos escuchado esta semana tiene que ver con su palabra. Tiene que ver que Dios está hablando a nuestras vidas, aleluya, y Dios está usando hombres. Digo esto porque muchas veces encontramos a cristianos que se la llevan viendo puras visiones. Y tuve un sueño y Dios me reveló, y puras visiones, pero ahora como tienen problemas para recibir de un pastor. Esa es la realidad. Puras visiones, puros sueños. Qué casualidad que puros sueños, puras visiones a su conveniencia. Aleluya. Muchas veces su pastor va a hablar a su vida. Muchas veces va a venir un cristiano, un hermano en Cristo, amén, y le va a hablar, le va a tratar de dirigir su vida. Hermano, hasta las piedras y asnos ha usado Dios para hablar a seres humanos. Pero la realidad es que muchas veces hay cristianos, amén, que no escuchan esa palabra, no ponen atención a esa palabra, pero Dios ha hablado. Dios va a hablar a nuestras vidas. Aquí en nuestro texto, el versículo 16, Samuel está diciendo: mira, déjame decirte lo que Jehová ha dicho. Déjame decirte. Jehová ha hablado, tiene palabra para ti. Él ha hablado. ¿Cuántas veces, aleluya, Dios ha hablado a nuestras vidas? Dios ha tratado de hablar a nuestros corazones. Aquí en nuestro texto Dios está hablando a través del profeta Samuel. Déjame decirte lo que Jehová ha dicho. Dios siempre hablará a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Dios sabe los peligros que podemos enfrentar. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que nos conviene, lo que necesitamos. Dios va a hablar a nuestras vidas porque lo necesitamos.
En la palabra de Dios encontramos una cantidad de ejemplos donde Dios, aleluya, habla a personas, a seres humanos. Dios usa en algunos momentos ángeles, en otros momentos usa profetas, usa seres humanos, los mismos discípulos. Aleluya, están hablando una palabra al pueblo de Dios. Están hablando palabra a gente, aleluya. Cuando los ángeles vienen con Abraham, van con Lot también. Ellos con Abraham traen una promesa. Con Lot, amén, quieren sacarlo del peligro, evitarle el peligro de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios usa a José para traer una bendición a la nación de Egipto. Aleluya, Dios, amén, usa a este hombre para evitar una catástrofe en la nación de Egipto. Dios usa a Jetro para hablar, tratar con Moisés en Éxodo 18. Aleluya, habla con Moisés, lo reta. Amén, no está bien lo que haces, Moisés. Al gran líder, al gran hombre de Dios, aleluya, Moisés, su suegro. Dios lo usa a Jetro para hablar a este hombre. Los padres de Sansón, amén, hablan con mismo Sansón, hablándole de las relaciones que él tenía con las filisteas. No te convienen esas muchachas, no te convienen esas mujeres. Búscate aquí algo en el pueblo de Dios. Búscate aquí, tú puedes encontrar algo mejor. Natán confronta a David con su pecado ahí en 2 de Samuel 12. Aleluya, él lo confronta porque David no está actuando bien, acaba de cometer, aleluya, un pecado, un suicidio, aleluya, y Dios trata con él a través del profeta Natán le dice unas palabras a Betsabé ahí en 1 de Reyes, capítulo 1, versículo 2, se dice: ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo. Y siempre me ha llamado la atención estas palabras, porque ha habido sermones, hermano, ha habido consejos que nos han salvado la vida y han salido a través de un hombre de Dios. Han salido detrás de un púlpito como este. Nos han salvado el matrimonio, nos han salvado el ministerio. Y es lo que está tratando aquí Natán con Betsabé, de evitarle un peligro, aleluya, salvarle la vida. Escucha mi consejo y salvarás tu vida. El consejo del profeta Elías salvó a la viuda de Sarepta. Fue Dios el que lo mandó a aquel lugar. Fue Dios el que le dio palabra. No era la carne, no era la emoción, como a lo mejor muchos hubiéramos pensado si vemos esa situación. Oh, qué gacho Elías, qué malo Elías. ¿Cómo se pone a quitarle a esta mujer lo único que tiene? No, fue Dios el que lo mandó a ese lugar. Fue Dios el que habló, retó a esta mujer. Aleluya. Vez tras vez encontramos en la palabra de Dios, aleluya, a Dios hablando para dirigir, para evitar, para preparar vidas. Nosotros como cristianos, hermanos, predicamos el evangelio porque queremos ganar almas. Amén, el título de nuestra conferencia: predicamos el mensaje de Dios, y lo hacemos con el fin de evitar que el ser humano sufra, que el ser humano se pierda en el infierno. Lo hacemos por eso. Y Dios lo usa a usted. Dios usa seres humanos. Ahí estamos quizá predicando en algún evangelismo. Ahí está quizá ahí en su ciudad, usted llevando el mensaje en su trabajo. Está hablando porque alguien se lo dijo a usted, porque alguien le predicó a usted, y ahora usted es salvo. Ahora usted está siendo bendecido. Ahora usted es diferente y quiere lo mismo para la gente de su ciudad, para sus compañeros de trabajo. Pero lo más tremendo es que Dios usa su vida a seres humanos. Esa es la manera como Dios habla, como Dios trabaja a nuestras vidas. Muchas veces vamos a cometer errores, vamos a fallar. Muchas veces Dios quiere llevarnos a otra dimensión en nuestra vida, en nuestro ministerio. Dios quiere que arreglemos cosas, Dios quiere que hagamos las cosas diferentes. Dios va a hablar a nuestras vidas.
Dios va a tratar con nuestras vidas, con nuestros corazones. Muchas veces va a venir nuestro propio pastor, muchas veces va a venir un hermano en Cristo, nuestra esposa, el esposo, y nos va a decir: hey, eso que estás haciendo no está bien, mira, hazlo de esta manera, necesitas arreglar esta situación, mira, Dios quiere cosas grandes para ti, pero ahí está este detalle. Y Dios va a hablar a nuestras vidas. Hey, necesito que regreses a tu ciudad y te enfoques a ganar almas para Cristo Jesús. Eso es lo que hemos escuchado sermón tras sermón en esta semana. Dios hablando de distintas maneras. Pero el punto de este día es que no siempre la palabra de Dios nos va a agradar. Por más que usted diga: oh, qué tremendo sermón, oh, pastor, a mí me gusta que me diga las cosas de frente, a mí me gusta que trate conmigo. Y por más que digamos ese tipo de palabras, comentarios, nadie disfruta. Yo no disfruto todavía entrar a la oficina y que tengan que tratar conmigo. Yo no lo disfruto. No es algo, amén, que nos cause alegría. No, lo primero que hacemos es inclinar el rostro, amén. Nos sentimos mal, hay incomodidad, amén. No lo disfrutamos, pero lo necesitamos. Pero esto es un problema, que no siempre esa palabra nos va a agradar. Hay algo en nuestro interior que siempre va a querer hacer su propia cosa, que va a querer luchar contra la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos, porque tenemos nuestra propia manera de pensar, porque va a interferir en nuestros planes que tenemos, o simplemente no era lo que yo quería escuchar. Y es ahí donde yo quiero entrar a mi segundo punto, porque eso es un problema. La caída de un hombre está ligada a la desobediencia. Es lo que estamos viendo en nuestro texto. Saúl había empezado bien, pero terminó mal. Podemos dar muchas razones, muchas excusas por las que un cristiano se resbala, por la que un cristiano entra en disciplina, por la que un pastor muchas veces tiene que regresar. Pero esto tiene que ver con la desobediencia a las enseñanzas de Dios. Hay peligros que corremos o enfrentamos los seres humanos como cristianos. Uno de ellos son los años, el poder, el orgullo, la ignorancia, que nos puede llevar a destruir todo lo que Dios nos ha dado y nos quiere dar. Hay tanta gente tan orgullosa, arrogante, que no recibe ya de Dios. No recibe ya de Dios. Desobedecer a la palabra de Dios tiene sus consecuencias. El vivir en nuestra propia opinión tiene sus consecuencias, y lo estamos viendo en el versículo 22, 23, 26 de nuestro texto. Dios tiene que hacer a un lado a Saúl. Tú desechaste mi palabra, tú ignoraste mi palabra, tú ya no puedes trabajar en esto. Yo ya no puedo bendecir, ya no puedo usar tu vida porque me has ignorado mi palabra. Y Dios es muy claro en esto. Versículo 23 y 26 lo habla dos veces. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pero ¿por qué, pastor, me quita el ministerio? ¿Pero por qué me está hablando de esa manera? Porque no has puesto atención a la palabra de Dios. Es lo que está sucediendo aquí. Es lo que está sucediendo aquí en nuestro texto. Vemos un hombre que no está poniendo atención a la voz de Dios. La obedeció a medias incluso, y eso trajo consecuencias. Qué suave, ¿no? Qué bendición cuando Dios usa al profeta para encontrarle las asnas. Cuando Dios usa al profeta y le dice: Saúl, tú vas a ser rey. Qué bendición esa palabra. Qué bendición cuando nuestro pastor dice: mira, fulano de tal, está este ministerio, está este reto, quiero usarte de esta manera. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Qué bendición por esas palabras. Qué bendición. Pero ahora ya es rey. Ahora ya tiene años en el ministerio.
ya tiene una mentalidad propia, ya tiene sus propios planes. Ahora ya no había espacio para Dios ni para el hombre de Dios. Saúl ya tenía algunos años en el ministerio, se sintió con poder, con autoridad, que empezó a hacer a un lado la voz de Dios. Aquí mando yo ahora. Samuel, acuérdate, yo soy el rey. Mucho cuidadito de cómo me hablas. Aquí estamos encontrando ya un problema en Saúl. Qué bendición cuando nuestro pastor nos dijo: te voy a poner en el ministerio. Vas a predicar un día en conferencias. Pero algo sucede cuando escuchamos: necesitamos que hagas esto, necesitamos que cambies esto, necesito que la hagas de esta manera. Sobre todo si ya tenemos tiempo reinando. Las cosas cambian, las cosas van cambiando. Saúl quiso dar excusas, incluso verse un poco espiritual, pero estaba desobedeciendo directamente al mandato de Dios que venía a través del profeta. Él tuvo su propia idea, pero eso destruyó su vida, destruyó su ministerio, su reinado. Y él está pecando en contra de Dios. Dice Santiago 4:17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, pastor, yo no soy drogadicto, yo no soy mujeriego y ya no ando de mentiroso. Sí, pero hay cosas que sabe que tiene que hacer y no las hace, y es pecado, dice la palabra de Dios. Muchas veces cristianos se preguntan: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué el pastor no se fija en mí? ¿Por qué no me usa? Pues la realidad es que les ha importado muy poco lo que la palabra de Dios, amén, viene o trae o puede traer a sus vidas. Que siguen viviendo en su propia opinión. Y eso descarta automáticamente a un cristiano del mover de Dios. Es lo que vemos en nuestro texto. No hay más bendición, dice, porque desechaste mi palabra. Ya no hay más bendición, Saúl. Ya no hay más para ti. Desechaste mi palabra. ¿Cuántas veces se nos ha aconsejado, se nos ha predicado? Muchas veces ha entrado por un oído, sale por el otro. Eso se llama pecado delante de Dios. ¿Cuántas veces cristianos, pastores con trayectoria, con ideas muy propias, empiezan a desobedecer ciertas enseñanzas de Dios, de su pastor, y querer excusarte de una manera espiritual? Pero eso no funciona. Es que no lo hago así, pastor, porque mire, y de una manera muy espiritual. Es que yo no lo siento, Dios no me ha hablado a mí. Hermano, pues ya casi las piedras se levantan para decirte que te vayas a otro lugar a predicar. ¿Qué falta? Hasta las paredes nos recuerdan del llamado de Dios, de la voz de Dios. Pero tú estás muy espiritual. Es que a mí Dios no me ha dicho nada. Pero tu pastor, ¿cuántas veces te lo ha dicho? Ya gente te lo ha dicho. Es que pastor, aquí es diferente, usted no sabe. No puedo irme al campo por esto, pastor. Es que aquí la obra en casa, la iglesia. No puedo soltar esta iglesia y irme a otro lugar porque no siento de Dios. Pero tu pastor ya ha sentido de hace mucho. Dios habla y espera que se obedezca cada enseñanza o mandamiento que Él nos pide. Él no pide ni espera excusas, ni aunque suenen espirituales. Hay una realidad, y es que el ser humano va criando en su vida ideas muy propias. Ideas propias que difícilmente dejan entrar las ideas de Dios. Yo conozco cristianos así.
Es que cada quien tiene su manera de pensar. No, pero aquí se trata de tener la manera de pensar de Dios. Eso es lo que funciona. De eso se trata el estar aquí. No, es que cada quien tiene su manera de pensar. Yo pienso así, yo pienso así. Sí, pero ¿qué piensa Dios? De las decisiones que quieres hacer o estás haciendo, ¿qué piensa Dios? Como aquel hombre que mi pastor, aleluya, pastoreaba y lo ha hablado en algunos sermones, amén, que quiso ayudarle, quiso detenerle de tomar una mala decisión, amén, pero este discípulo lo enfrenta y le dice: la decisión está tomada. O sea, no me importa lo que me vaya a decir, pastor, no me importa lo que Dios quiera para mí, la decisión ya está tomada. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo vivo mi vida como yo quiero. Yo soy el rey. Yo soy el hombre de Dios. Pero ¿cómo ha traído problemas esto? La palabra de Dios encontramos ejemplos tristes. Adán y Eva en el inicio. Ellos hacen un lado y a la voz de Dios, el mandato de Dios, la enseñanza de Dios, el reto de Dios, lo hacen a un lado. Se dejan llevar por la carne, amén, toman de ese fruto y sabemos las consecuencias. Sansón al final de cuentas desobedece a Dios, desobedece a sus padres, toma su decisión y eso destruye un ministerio tremendo, una trayectoria que este hombre tenía. En Segunda de Reyes encontramos a un hombre llamado Naamán, estaba perdiéndose un tremendo milagro de sanidad, un hombre lleno de lepra, alguien que fue buscando un milagro de sanidad, pero no le gustó las palabras que salieron del profeta. Necesitas irte ahí a ese río y sumérgete 7 veces. No, pero ¿por qué tiene que ser de esta manera, pastor? No hay una manera más fácil. No puede ser a mi manera. Yo ya traía mis planes. Yo traía un short ya para otro tipo de alberca, otro tipo de río. Me voy a enlodar. Y se fue enojado nada más. Bien necesitado de Dios, pero enojado. Rebelde. Como muchas veces cristianos, bien necesitados de Dios, pero se van enojados, rebeldes. ¿Cuántas veces cristianos se han ido así, enojados, después de un sermón? Me lo tiró a mí el pastor. ¿Por qué lo predicó de esa manera? ¿Por qué dijo eso? Se van enojados después de unas conferencias como estas. Porque esa palabra les incomodó. Porque esa palabra influyó en sus planes, en su propia manera de pensar o en sus actitudes mismas. ¿Para qué vine a estas conferencias? Ya sabía, ya sé a lo que predican, lo que dicen. ¿Para qué vine? La trae contra mí. ¿Quién se cree? Cristianos que actúan y piensan de esa manera son cristianos como el hijo pródigo, fuera de su hogar, fuera de la cobertura espiritual, perdiéndose las bendiciones de Dios por ponerse trabas para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda a Jonás? Jonás quedó atrapado en una ballena por huir de la voz de Dios. Huyó de la voz de Dios y quedó atrapado en una ballena. ¿Cuántos cristianos viven encerrados dentro de una ballena? No físicamente, porque a lo mejor usted no aguanta ni unas 2, 3 horas. Pero ¿cuántos cristianos viven encerrados dentro de una ballena llenos de problemas, llenos de necesidades? Se le está viniendo abajo el ministerio, se le está viniendo abajo el matrimonio, su vida. Hay maldiciones, amén, que se han acarreado. Su ministerio no está creciendo, están vagando por 40 años en el desierto, pero siguen aferrados a sus propias ideas, actitudes, y no están obedeciendo a la palabra de Dios. El joven rico ignoró la voz de Dios. No, con mi dinero no se metan. No, ese es mío. El dinero, todo lo demás, todos los mandamientos los puedo hacer fácil, sencillo, pero con mi dinero no se metan. ¿Cuántas veces, amén, discípulos, amén, pastores, cristianos tienen que tratar? Sí, qué bendición en ciertas áreas, pero cuando se les toca una llaguita,
que aquí no se meta, pastor. Yo me encargo, aquí yo me encargo. Aquí no se mete usted. Muchas veces no lo dicen, pero la distancia nos lo muestra que así es. ¿Por qué? Muchas veces solamente piden ciertos consejos, pero hay otros, aleluya, que están mandando un mensaje que con eso no nos podemos meter. Podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios. Amén, pero ¿cuántas veces cristianos se han ido molestos por esto? Hay un ejemplo en la palabra de Dios, en Primera de Reyes 22:8, acá. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Hermano, aquí no se trata de lo que queremos escuchar, sino lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿O no lo captó? Aquí no se trata de lo que queremos escuchar, sino lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y aquí está este hombre molesto. No, pues nunca me apoya en lo que yo quiero hacer. Sí, pues tenía ideas muy torcidas. Tenía ideas muy raras. ¿Cómo Dios lo iba a apoyar? Necesitas cambiar. Mira, acá deja de cosas y vete a tu casa y deja de pelear. No seas emocionalista. Aquí no se trata de lo que queremos escuchar, sino lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Si usted no lo ve de esa manera, se ha equivocado de lugar. Hay otros compañerismos donde usted puede ir y escuchar lo que usted quiere escuchar. Pero aquí, en la iglesia de compañerismo cristiano, la casa del alfarero, conferencias de octubre de 2015, estamos comprometidos con la verdad de Dios. Esa verdad que cambia, esa verdad que trae libertad, esa verdad que trae crecimiento a nuestras vidas y que pocas veces nos consiente. Lucas 19:45 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, y diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales discípulos, los sacerdotes, escribas y los fariseos procuraban matarle. ¿Cuánta gente en las iglesias está llena de esas actitudes en contra de un pastor, predicador, por la palabra de Dios, que hasta quieren matarlo? Que lo cambien ya. ¿Por qué no se lo llevan y me traen a otro? Mira, me la tiró a mí, pues ¿a quién más se la vamos a tirar? Pues es la iglesia que estamos pastoreando, es las conferencias donde estamos predicando. ¿A quién más? ¿A dónde más? Hay unas palabras ahí en Jeremías 44:15 muy impactantes acerca de esto. Jeremías está tratando de hablar al pueblo de Dios, pueblo de Israel. Están viviendo de una manera equivocada, pero el pueblo le declara estas palabras. Jeremías 44:15: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Como diciendo: ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Mira, mocoso, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿Tú qué me vas a hablar a mí? Porque no digo por mí, no. Pero muchas veces en nuestras iglesias nos encontramos jóvenes muy sabios, muy espirituales, mucho mejores que muchos viejos. Muchas veces encontramos a esos viejos hablando de: ¿tú qué me vas a hablar a mí? ¿Tú qué me vas a decir a mí? ¿Tú quién eres? Aquí no se trata de, otra vez, de dónde venga, sino que es palabra de Dios para ti. Y una vez más recuerda que Dios puede usar piedras y asnos para hablarte. ¿Cómo te vas a poner en ese plan? Ya me lo imagino peleándose con las piedras, agarrando malas actitudes en contra de un asno. ¿Cómo no? Si Dios quiere usar eso,
Lo va a usar. Si Dios va a usarnos a nosotros, lo va a usar a usted, lo va a usar. Es palabra de Dios. El ignorar la voz de Dios trae fracasos y dolor. Y eso lo vemos en cada personaje de la Biblia, pero lo hemos visto a través de los años en nuestras iglesias, en nuestro compañerismo. Hombres que se han apartado de la palabra de Dios, hombres que se han aislado, cristianos que se han hecho a un lado, amén, se han destruido, se han venido para abajo. Están dentro de una ballena, están dando vueltas en el desierto por 40 años, no prospera, no crece, no pasa nada en su vida, no pasa nada en su ministerio. ¿Por qué? Porque hace tiempo que dejaron de escuchar la voz de Dios, que venía a través de un predicador, que venía a través de unas conferencias, que venía de la propia palabra de Dios. Cuando un hijo ignora los consejos de un padre, tarde o temprano se quemará, chocará en la vida, derramará lágrimas. Lo mismo pasará si nosotros lo hacemos con Dios. Habrá lágrimas. Hermano, una cosa es venir a escuchar palabras de Dios y otra cosa es aceptarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Porque podemos tener una cabeza muy inflada de información, pero no estar haciendo nada. No estar haciendo nada. La voz de Dios siempre, aleluya, no siempre nos causará felicidad, no siempre nos va a hablar bonito, no siempre va a apoyar nuestros planes, pero esa voz es la que nos ha y seguirá bendiciendo vez tras vez. Quiero hablarle rápidamente de la obediencia ligada a la bendición. Si la obediencia nos bendijo cuando no éramos nadie, cuando no teníamos nada, ¿qué nos hace pensar que ahora no? O que ahora ya lo sabemos todo y que no necesitamos tanto la dirección de Dios. ¿O será que ahora es menos importante porque somos rey? Somos cristianos de años, tenemos tanto tiempo en el reinado. No, hermano, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, pero mucho tendrá que ver la atención que le pongamos a su palabra. Mucho tendrá que ver la atención que le pongamos a su palabra. Dios quería llevar a Saúl a grandes cosas. Como decía el pastor Daniel Nájera, Dios no tiene planes pequeños con sus hijos. Dios no tenía planes pequeños con Saúl. Él pensó en ponerlo rey porque venían cosas grandes para él. Había cosas grandes seguramente que Dios tenía planeado para este hombre. Así como Dios lo tiene para usted esta mañana. Tenemos que tener muy en claro tres cosas. Primero, el por qué estamos en una iglesia. ¿Por qué estamos en una iglesia? Porque vivir a nuestra manera no funcionó. ¿Está claro eso? Si no, no venimos solo a divertirnos aquí. A lo mejor hay mejores lugares donde usted puede pasar un mejor tiempo y divertirse y reírse mucho. Pero estamos en una iglesia porque vivir a nuestra manera no funcionó. Y qué importante que cada cristiano entienda eso. Segundo, que Dios usará seres humanos para hablar a nuestras vidas. Tres, que Dios quiere bendecirlo, hermano. Dios quiere bendecir. Dios quería bendecir a Saúl. Dios quería guardar a Sansón. Dios quería guardar y bendecir a cada personaje que ignoró la enseñanza. Dios tenía planes a largo plazo seguramente con Saúl y su familia. La voz de Dios en algunos momentos va a interferir con nuestros planes. Muchas veces hemos encontrado cristianos, no, y ya le dijiste al pastor, no, es que ya sé lo que me va a decir. No, mejor me voy. Más fácil pedir perdón que pedir permiso. Sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. No, yo no le voy a decir al pastor que ya sé lo que me va a decir. La voz de Dios va a interferir con nuestros planes en algunos momentos. Usted quiere ir para Disneylandia y Dios lo quiere mandar al ministerio. Usted quiere durar chorrocientos años ahí en esa iglesia y Dios lo quiere llevar a otro lugar.
Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. David, muy diferente a lo que pasó con Saúl. David, sabemos, sin justificar el pecado que cometió, pero Dios trata con él y él solamente se inclina, pide perdón, tiene un encuentro con Dios y las cosas cambian. Él acepta esa voz, él acepta esa dirección. Sí, yo fui, yo pequé, Señor, no me quites el gozo de la salvación, perdóname, yo no quiero ser el mismo, renuévame. Y ese es el encuentro, pero aceptó la voz de Dios y se enojó un principio. Estaba ahí, aleluya, enojado con esa ilustración que el profeta Natán le estaba dando. Pero al después, cuando escucha, ese eres tú, eso lo dobló, eso lo tocó. Y al final de cuentas eso lo transformó y lo bendijo. Naamán al final acepta la voz de Dios después de que hizo el berrinche, después de que se fue de la iglesia enojado, vino al siguiente servicio. Pastor, la regué, aquí estoy, ayúdeme. Y Naamán fue sano. Muchas veces vamos a tener que decir como el Señor Jesucristo lo dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces como cristianos hemos tenido que decir eso? Señor, yo quiero hacer muchas cosas, tengo muchos planes, tengo sentimientos, tengo tantas cosas, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero concluir esta mañana. Nos vamos de estas conferencias llenos de palabra de Dios, pero lo más importante será qué es lo que vamos a hacer con todo lo que hemos escuchado esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dejar pasar 6 meses y venir en los 6 meses próximos y volvernos a emocionar? ¿O realmente venir diferentes, transformados, mejores, con mejores reportes, con mejores vidas, mejores ministerios? ¿Cómo vamos a venir la próxima conferencia? Mucho va a depender de lo que hagamos con todos estos sermones que hemos escuchado esta semana y los que nos falta por escuchar. Hace tiempo escuché estas palabras, oyó el sermón y quería vivirlo. Cuando una anciana salía de la iglesia, una amiga la encontró y le preguntó: ¿ya terminó el sermón? No, contestó la anciana, ya predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte a vivirlo. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que realmente cambia, transforma. Eso es lo que realmente va a ganar almas. Lo que vamos a hacer con la palabra de Dios que hemos escuchado en este lugar. Cierro con mi texto, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No sea sabio en su propia opinión, hermano. La bendición de Dios está ligada a la obediencia. Es lo que traigo esta mañana. Paso el micrófono, Pastor Víctor Higuera. Dios le bendiga. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, 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 Señor. Amén, gloria a Dios. Tremendo sermón, gloria a Dios. Con ganas de hacer el llamado e irnos a comer, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 24 al 25. Amén, doy gracias a Dios y a nuestro pastor por esta confianza y esta oportunidad de poder ministrar, amén, en esta tremenda y preciosa conferencia. Qué bendición estar aquí, hermanos. No, usted no escuchó. Qué bendición es estar aquí.